Amigos, reciban un cordial saludo. Vamos a iniciar una serie de videos y de presentaciones que nos permitirán adquirir herramientas para la solución de problemas tipo IFES del área de matemáticas. Voy a comenzar este primer video con una introducción sobre la representación y la importancia de las gráficas, en especial las gráficas cartesianas, para enfrentar muchas preguntas que salen en las pruebas a ver, no solo de matemáticas, sino también de física, de química, de biología. El IFES que se presentaba en la década de los 90, por ejemplo, era un IFES muy centrado en las preguntas de memoria, puesto que el modelo educativo era de esa forma. Pueden preguntarle ustedes a sus padres, a sus abuelos, que la educación era muy centrada en memorizar datos. Y se consideraba erróneamente que un estudiante era inteligente cuando tenía la capacidad de memorizar muchísima información. Por ejemplo, memorizar nombres de presidentes, las monedas de los países, sus capitales, autores y obras, los animales de acuerdo con su clase, con su filum, etc. Hoy en día se busca que el estudiante analice un poco más, interprete, argumente, y para eso la representación ha tomado un papel protagónico bien importante. Pareciera que gran parte de la prueba saber busca que el estudiante manifieste diversas representaciones de un objeto matemático, por ejemplo en esta área. Entonces encontramos preguntas como: otra manera de representar esta información es. Entonces nos estamos moviendo, al menos así lo he podido determinar en las muchísimas veces que he tenido la oportunidad de presentar las pruebas, que nos estamos moviendo en el siguiente esquema, que es texto, tabla, gráfica, modelo matemático. Entonces, o nos dan una información para que lo representemos mediante una gráfica o una tabla o una fórmula o modelo matemático. O nos dan un modelo matemático para que lo llevemos a una tabla, a un texto o a una gráfica. Y así sucesivamente. Entonces nos estamos moviendo en ese tipo de información. ¿Listo? En ese tipo de esquema. Texto, gráfico, tabla, modelo matemático. No implica esto que no haya que hacer operaciones. Sí hay que hacerlas, pero he notado que ya no hay tanta operatividad como había en IFES de otras épocas. ¿Listo? Entonces yo quiero compartir con ustedes una introducción, algo muy relacionado con la parte de las gráficas. ¿Por qué las gráficas han tomado tanto protagonismo en las pruebas a ver? Miremos. Para la enseñanza de las matemáticas, la importancia de los gráficos radica en que se usan para comunicar información y como herramienta de análisis de datos, también para memorizar información de una manera eficiente. Esto lo dice Cazorla en el año 2002. El gráfico es una manera muy eficiente para transmitir información, además porque necesita poco espacio y permite mediante la gráfica incluso poder hacer inferencias y hacer un mayor análisis de lo que se quiere representar allí. Mediante el aprendizaje de las matemáticas, los estudiantes no solamente desarrollan su capacidad de pensamiento y de reflexión lógica, sino que al mismo tiempo adquieren un conjunto de instrumentos muy poderosos para explorar la realidad, representarla, explicarla, predecirla. En suma, para actuar en y para ella. Entonces miremos que esto que nos está diciendo este pequeño párrafo aquí nos da la idea de por qué se enseña matemáticas, al menos en nuestro país. ¿Listo? Es una manera de desarrollar, es otra herramienta para que usted desarrolle su pensamiento, su reflexión y la lógica. El siguiente párrafo dice: las reformas recientes curriculares en nuestro país han dado relevancia a los conceptos básicos de la estadística, entre ellos la lectura y análisis de gráficos, debido a que por medio de ellas se puede llevar a cabo un menor manejo y presentación de la información y análisis de resultados. Entonces,
pareciera que la gráfica comienza a tomar un gran protagonismo en el momento en que la estadística toma protagonismo en el pensum de las matemáticas en nuestro país. ¿Listo? Mirando algunos textos escolares de matemáticas de la década de los 80, por ejemplo, no se ve la estadística con un protagonismo tan fuerte como lo hay hoy en día. Hoy en día incluso hay instituciones, hay colegios que tienen estadística como una asignatura aparte del área de las matemáticas. Las gráficas como apoyo para la presentación, especialmente de datos, es muy común encontrarla en los periódicos y en general en los medios de comunicación e información. Por tal razón, los conocimientos básicos de estadística, en especial la lectura e interpretación de gráficas, es parte de la cultura estadística que debe manejar cualquier persona que al menos haya terminado su secundaria. Es decir, un estudiante debe estar en capacidad de, al ver un gráfico en un periódico, en una revista, en la televisión, poder hacer una interpretación y una lectura de elementos mínimos para poder sacar información de allí. ¿Listo? Incluso hacer inferencias. Uno de los principales objetivos de la educación es ser el puente eficaz entre lo acontecido en el momento, en la sociedad y la realidad circundante del estudiante. En otras palabras, entre la escuela y la cotidianidad. Es aquí donde la gráfica juega un papel importante que se puede dar en esa conexión. ¿Listo? Eso lo dice Spinell en el año 2007. Entonces mire que lo que nos está diciendo aquí es que la gráfica es una herramienta importante para representar la realidad. Entonces, la realidad la logro plasmar en una representación y a partir de esa representación es que yo comienzo a trabajar. Miremos, las pruebas Saber 11 tienen un componente aproximado del 60% en gráficas en todas las disciplinas evaluadas. Ante este panorama se hace necesario que los estudiantes leen e interpreten gráficas cartesianas para de allí obtener información y poder enfrentar algunas preguntas tipo pruebas. Es un 60% aproximado de gráficas que salen en las pruebas Saber, tanto en el cuerpo de la pregunta como en las opciones. Esto lo reafirmo en el siguiente párrafo, que dice que se ha notado en las últimas pruebas Saber 11 un protagonismo especial de las gráficas. Por ejemplo, en la prueba Saber del 31 de agosto del año 2016, de los 51 ítems de matemáticas, 14 de ellos se respondían de acuerdo con gráficas cartesianas, tanto en el cuerpo de la pregunta como en las opciones de respuesta. Esto representa aproximadamente el 27%, y estamos hablando solamente de matemáticas, qué decir de física, de química, de biología, donde también salen muchísimas gráficas, y en las otras asignaturas también. ¿Listo? Miremos. Vamos a ver desde la parte de documentos oficiales en Colombia, cómo comienza a justificarse el uso de la gráfica cartesiana. Los lineamientos curriculares, esto es tomado del Ministerio de Educación Nacional, año 1998, parte de la enseñanza de las matemáticas en Colombia en dos. ¿Listo? Antes de los lineamientos curriculares, la enseñanza de las matemáticas tiene un carácter realista, donde el docente es el poseedor absoluto del conocimiento y las matemáticas se consideran como un producto acabado, listo para ser dado al estudiante. Algunas características de esto, o algo que puede reafirmar esto, era considerar, por ejemplo, que el estudiante bueno en matemáticas era el estudiante inteligente, que las matemáticas era la asignatura más importante del pensum en un colegio. Incluso los docentes de matemáticas se ufanaban por dar una asignatura como matemáticas y consideraban que en sus manos estaba el futuro de los estudiantes. Es más, había poca justificación del porqué de ciertas cosas en matemáticas, el porqué de los conceptos. Entonces se consideraba que era algo traído de los cielos, era dado algo por los dioses o algo así similar. Después de la publicación de los lineamientos curriculares, ¿sí?, las matemáticas son consideradas como una construcción social, donde el estudiante es tan protagonista como el profesor. Comienza entonces un uso pragmático de ellas,
surgen los pensamientos, se consideran contextos, procesos y una mejor organización curricular para su enseñanza. Son entonces los lineamientos curriculares un documento de apoyo, reflexión y orientación para toda la comunidad educativa. ¿Listo? Entonces, mire que a partir de los lineamientos curriculares, ya la matemática, al menos la matemática escolar, tiene otra concepción. ¿Listo? Ya la matemática se vuelve como más humana. Ya se le comienza a decir al estudiante, o al menos se tiene esa idea, de decirle por qué surgió ese concepto. ¿Por qué hubo la necesidad de, por ejemplo, el concepto de la función lineal o de la función cuadrática? ¿A qué se le quería dar solución? Eso se enmarca en algo que se llama la fenomenología. ¿Listo? El Ministerio de Educación Nacional, a partir del año 90, comienza a considerar en los planes de estudio la enseñanza de la estadística, tratando aspectos como la recolección de datos y su organización en tablas de frecuencia, tabulaciones, medidas de tendencia central y de dispersión. La actual Ley General de Educación del año 1994 establece los niveles de educación preescolar, educación básica, educación secundaria y educación media, donde la flexibilización del currículo y la autonomía escolar son los pilares de su fundamento. A partir de esta ley, la visión de la enseñanza de las matemáticas cambia y se centra su desarrollo en las situaciones problema. Con este panorama, la estadística es más significativa todavía y las gráficas comienzan a tener un protagonismo especial. Creo que lo que dice ese párrafo es muy claro. ¿Listo? Bueno, aquí le muestro una gráfica que se tomó de la red, donde están los pensamientos matemáticos. Esto es tomado del programa Todos Aprender, que se conoce como PTA. Estos son los pensamientos que se busca desarrollar en los estudiantes: el pensamiento numérico y sistema de números, el sistema métrico y sistema de medidas, el sistema espacial y sistemas geométricos, el sistema variacional y sistemas algebraicos y analíticos. Aquí es donde más tiene protagonismo la gráfica, y aleatorio y sistema de datos. Estos son 2, 3, 4, 5, estos son los 5 pensamientos. Algo distinto a las competencias. ¿Listo? Que trataremos esto más adelante o en otro video. Bien, bueno, vamos a centrarnos entonces en el pensamiento variacional. La noción de variación es fundamental para el desarrollo de las gráficas como elemento de representación de magnitudes que están relacionadas. Entre los diferentes sistemas de representación asociados a la variación se encuentran los enunciados verbales, las representaciones tabulares, las gráficas de tipo cartesiano sagital, las representaciones pictóricas e icónicas, la instruccional, las fórmulas y las expresiones analíticas, etc. Eso tomado de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Entonces mire que esto ya sustenta algo que yo te dije antes, el esquema en el que se está moviendo la prueba, las preguntas de las pruebas de matemáticas, que es texto a partir de allí, o una gráfica, o una tabla, o un modelo matemático, y bueno, en las otras direcciones también. ¿Listo? La variación implícita en situaciones problemas cotidianas que involucra el fenómeno de cambio puede dar lugar a la organización de datos en forma de tablas, donde el cambio de la variable involucradas pueden establecerse, y mejor aún, si hay procesos aritméticos. Las tablas se pueden usar posteriormente para llevar a los estudiantes a la graficación de situaciones problema de tipo concreto, aunque quede restringida al primer cuadrante. La identificación de la variable independiente y dependiente es más significativa cuando se inicia desde la representación de situaciones concretas. Más adelante se formaliza el sistema cartesiano con el aprendizaje de su sintaxis. Eso es tomado de los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, es importante cuando el estudiante va a tabular y posteriormente a graficar, identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Es decir, que el muchacho pueda establecer quién depende de quién.